Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Como ya les expliqué seguramente el día de hoy, no estaré del todo presencial con ustedes, ¿no? Entonces, les voy a dar una breve explicación de lo que tendrán que desarrollar en su actividad del día, ¿sí? El día de hoy hablaremos de cálculos de dosis, ¿no? Entonces vamos a entender algunos cálculos de dosis para realizar el día de hoy, ¿sí? Les voy a compartir mi pantalla y les voy a presentar lo que estaremos analizando el día de hoy. Bien. Entonces, el objetivo de la práctica del día de hoy será el que ustedes aprendan a realizar cálculos básicos de dosificación usados en farmacología clínica. Los objetivos particulares del día de hoy también serán conocer los métodos más comunes de dosificación en adultos y de dosificación en pediatría. Una dosis corresponde a la cantidad de medicamento que se ingiere en una toma generalmente por día. Ya vimos también durante la clase que hay diferentes tipos de dosificación, ¿no? Estas están más o menos categorizadas entre cantidades, raciones o porciones por día o varias veces al día o varias tomas al día. Por ejemplo, una prescripción clínica puede indicar que el Panadol se debe de consumir 500 miligramos por día, ¿no? Que es lo que indica BID. Los cálculos en general de las dosis deben de prepararse o realizarse de forma exacta. Para poder realizar cálculos de dosificación es necesario que ustedes conozcan o comprendan cálculos de aritmética muy sencillos. ¿Cuáles son estos cálculos? Básicamente las reglas de 3, ¿sí? La fórmula básica que se puede utilizar para obtener la dosificación de varias formas, ya sea sólidas o líquidas, es la cantidad ordenada del medicamento por el médico por la cantidad de diluyente de este medicamento, en donde se diluye este medicamento entre la presentación del medicamento. ¿Ok? Entonces, también existen cálculos en porcentaje. Al expresar un cálculo en porcentaje, se tiene que expresar la cantidad de sustancia sólida disuelta generalmente en un volumen determinado. Para efectos prácticos, siempre o casi siempre en química y en farmacología se utiliza una base de 100, es decir, el número de gramos disueltos en 100 mililitros. Estos nos indicarán, por ejemplo, si el medicamento está en peso, el porcentaje de peso en cierto volumen, es decir, el número de gramos en 100 mililitros. ¿Okay? Entonces, también hay algunos medicamentos que son expresados en unidades, ¿sí? Esto debido a que algunos medicamentos no se puede determinar como tal cuántos gramos hay en cada uno de los medicamentos debido a su pureza. Entonces, los medicamentos como la insulina, la heparina, algunas penicilinas o algunos antibióticos se expresan con el cálculo de unidades, ¿sí? Es decir, cuántas unidades puras hay en un volumen o un peso determinado, ¿sí? En este caso solamente tenemos que tener cuidado cuántas unidades hay, por ejemplo, en un mililitro o en un gramo, dependiendo la presentación del medicamento que nos den. Por ejemplo, supongamos que tenemos un frasco de 10 mililitros de lidocaína al 2%, ¿ok? Esta lidocaína está combinada con, en un frasco, este frasco está combinado con 200,000 unidades de adrenalina. De estas 200,000 unidades de adrenalina, se tomaron 0.5 mililitros de esta solución. Ahora, debemos de calcular la cantidad de lidocaína y adrenalina que contiene
este volumen. Entonces vamos a realizar este cálculo, ¿sí? Primero, en el caso de perdón, de las concentraciones porcentuales, como es el caso de la lidocaína al 2%, hay que considerar que, por ejemplo, 2 gramos deberían estar disueltos en 100 mililitros de volumen, según la regla establecida. Esto significa que vamos a calcular cuántos gramos existirían en los 10 mililitros en donde se diluyó, ¿no? O en los que está diluida la lidocaína. Entonces, hacemos una reglita de 3 en donde 2 gramos por 10 mililitros entre 100 nos darán el resultado de gramos de lidocaína que hay por cada 10 mililitros. Esto corresponde a 0.2 gramos habrá por cada 10 mililitros, ¿ok? Si nosotros convertimos estos 2 gramos, estos 0.2 gramos, estos corresponden a 200 miligramos del medicamento. Solamente es hacer el equivalente de 0.2 gramos a miligramos. Entonces, si se supone que se tomaron solamente 0.5 de esta solución, vamos a ver, ¿no? Entonces, en 10 mililitros, en 10 mililitros hay lo voy a poner ya convertido en miligramos. ¿Cuánto habrá en 0.5 mililitros? ¿Ok? Entonces igual, hago mi regla de 3, 200 miligramos por 0.5 mililitros entre 10. Y esto me da que aproximadamente en 0.5 mililitros hay 10 miligramos de lidocaína. Ahora, vamos a hacer el cálculo de las unidades que hay en nuestro volumen determinado que nos están ahí asociando, ¿ok? El cálculo que hay, entonces, se supone que en un frasco, que se supone que tiene 10 mililitros, existen 200,000 unidades de adrenalina, ¿ok? Entonces, estas son las 200,000 unidades de adrenalina. Lo único que tenemos que hacer es igualmente realizar una regla de 3 en donde determinemos cuántas unidades hay en 0.5 mililitros de lidocaína. Y esto me da aproximadamente 10,000 unidades de lidocaína. ¿Okay? Esta sería entonces la respuesta a este ejercicio donde dice calcule la cantidad de lidocaína y adrenalina que contiene este volumen será hay o existen 10 miligramos de lidocaína y 10,000 unidades
de adrenalina en 0.5 mililitros de solución. Muy bien. Esa sería la respuesta. Ahora, también se pueden calcular las dosis de acuerdo a ciertas condiciones, sobre todo en caso de condiciones pediátricas, ¿ok? Para las condiciones pediátricas o para realizar dosificaciones de tipo pediátrico, lo que hacemos es considerar el peso y la edad principalmente. Hay algunas reglas, específicamente 3, que consideran en algunos casos ya sea el peso o la edad. Entonces, por ejemplo, la regla de Clark considera el peso del paciente, ¿no? Esto estableciendo la dosis que generalmente ya viene reflejada en los medicamentos, ¿no? Entonces, lo que se hace únicamente es poner el peso en libras del paciente, dividirlo entre 150 y multiplicarlo por la dosis en adultos. Esto nos dará la dosis pediátrica del paciente que estemos calculando. Entonces, como un ejemplo de que tenemos aquí, sería un niño que pesa aproximadamente, bueno, no aproximadamente, pesa 22.7 kilos, tiene un medicamento a administrar que es gentamicina. La dosis que usualmente se usa en un adulto es de 80 miligramos, como se puede ver aquí en la ampolleta que les estoy mostrando. Lo que les pido es calcular cuál es la dosis pediátrica que debe administrarse si una libra equivale a 0.454 kilogramos. Entonces vamos a hacerlo lo inicial, ¿no? Lo inicial sería convertir el peso del paciente, que es de 22.7 kilogramos, estos los tendríamos que convertir a libras, ¿no? Entonces, si hacemos nuestra conversión, como lo aprendimos seguramente en matemáticas, será 22.7 kilogramos por la equivalencia en libras. Una libra corresponde a 0.454 kilogramos, ¿ok? Y esto me da un total de 50 libras. Eso quiere decir que este niño pesa 22.7 kilogramos o 50 libras. Una vez que tengo esto, ya puedo aplicar la regla de Clark para convertir la dosificación de adultos a pacientes pediátricos. Entonces, coloco el peso en libras de mi paciente y lo divido entre 150. Lo multiplico por la dosis en adultos que les comenté hace un momento, que son 80 miligramos. Y hago mi cálculo, que si solamente hago el cálculo inicial sería de 0.333 periódico. Esto lo multiplicamos por los 80 miligramos y así obtenemos que la dosis pediátrica para este niño sería de 26.66 miligramos. ¿Okay? Ahora vamos a aprender el uso de otra regla. Esta regla tiene que ver o toma en cuenta la edad de los pacientes en meses, ¿sí? Este se utiliza para neonatos, es decir, niños de hasta un día de nacidos o de meses de gestación hasta 2 años. Y es una regla muy parecida a la regla de Clark, en donde lo único que se utiliza es la edad en meses del niño y se divide entre 150 y finalmente se multiplica por la dosis en adultos. Entonces, vamos a calcular
aproximadamente la dosis pediátrica para este niño utilizando la regla de Fried, ¿ok? Entonces, el peso del niño, la edad del niño en meses sería un año equivale a 12 meses, ¿no? Entonces podemos utilizar la regla de Fried para poder convertir esto en una dosis pediátrica que sería 12 meses entre 150, esto lo multiplicamos por la dosis en adultos, que según el ejercicio son 500 miligramos, y esto nos da un estimado de 40 miligramos. Entonces, este niño que tiene aproximadamente un año de edad tendría que tomar 40 miligramos de Panadol. La siguiente regla corresponde a la regla de Young. Esta se utiliza principalmente para tratar niños de edades de entre 1 y 12 años. Esta regla toma en cuenta la edad de los niños y a la cual se le suman 12, ¿sí? Y se multiplica igualmente por la dosis prescrita para adultos. Entonces vamos a hacer este cálculo. En este caso dice que nos pide calcular la dosis pediátrica de un niño de 8 años de edad que ha sido igualmente medicado con Panadol. Entonces la dosis usual en un adulto es de 500 miligramos. Tomando en cuenta la regla de Young, pues vamos a ver la edad del niño en años, que son 8 años entre 8 más 12 años, por supuesto, por los 500 miligramos. Esta es la única regla en la que se toma en cuenta las unidades, o en este caso podemos eliminar las unidades y así nos quedamos únicamente con los miligramos, ¿sí? Entonces, esto nos dará aproximadamente que este paciente de 8 años de edad debe de tomar 200 miligramos de Panadol, ¿ok? Es importante que cuando escriban sus resultados siempre pongan los 40 miligramos y el nombre del medicamento que se está prescribiendo o del cual se está obteniendo la dosis, ¿sí? Igual aquí, por ejemplo, son 200 miligramos de Panadol. Ahora, finalmente, ¿qué es o en qué consiste su actividad? Bueno, la actividad consiste en investigar la dosis de paracetamol para un adulto de 70 kilogramos. Generalmente existen las prescripciones por kilogramo, nada más tendrán que multiplicarla por el peso del paciente o del adulto de 70 kilogramos y con base a esta dosis vamos a realizar el cálculo utilizando ya sea la regla de Clark, la regla de Young o la regla de Fried para contestar a estos incisos. El primero, la dosis pediátrica para un niño de 3 meses de edad, la dosis pediátrica para un niño de 6 años de edad, la dosis pediátrica para un niño de 12 años de edad y la dosis pediátrica para un niño que pesa 25 kilogramos. ¿Okay? Si se tiene una ampolleta de atropina, por otro lado, este es el segundo ejercicio, de 1 miligramo por mililitro y a esta se le agregan 9 mililitros de solución salina. Calcule en mililitros cuánto debe, aquí está mal. Calcule la cantidad en mililitros que, ahí está mal, lo leí mal, perdón. Calcule la cantidad en mililitros que debe administrarse a un paciente que pesa 18 kilogramos, considerando que la dosis de atropina es de 10 microgramos por kilogramo. Consideren para realizar su cálculo que 1 miligramo equivale a 100 microgramos y también consideren la primera dilución que marca su ejercicio.
para poder realizar el cálculo de microgramos por kilogramos. Esta es más o menos la ampolleta, ¿sí? Así viene la presentación de la ampolleta, ¿sí? Pero también en la recomendación de uso se utiliza o se pide que se agreguen los 9 mililitros. ¿Para qué? Sería casi imposible de 1 mililitro en el que está disuelto tomar la cantidad que te está solicitando para 18 kilogramos en solamente 1 mililitro, ¿no? Tendríamos que usar jeringas muy pequeñitas. Entonces, calculen cuánto tendrían que tomar si este está diluido en 10 mililitros, ¿ok? Entonces, pues nada más, en unos momentos les va a aparecer su asignación en un formato de forms. Allí tendrán que subir la evidencia. En esta evidencia, pues les va a aparecer algo más o menos así. Permítanme un poquito. Ahorita les muestro. Ay, caray, ¿dónde está? Aquí está. Entonces tendrán que llenar este formulario. Aquí están desglosados cada uno de los incisos que tienen que resolver, así como tendrán que presentar 1 o 2 archivos, dependiendo cómo organicen sus resultados, para corroborar que ustedes realizaron los cálculos. Estos cálculos tendrán que ser escritos de puño y letra y tienen que estar legibles. No se vale enviar cálculos que no se pueden leer o que están mal escritos, ¿sí? En caso de no presentarse esta evidencia de la realización de los cálculos, las respuestas de su cuestionario serán invalidadas, ¿sí? Entonces, procuren subir sus documentos previo a la entrega del trabajo, puesto que la asignación cierra a la 1:30. ¿Okay? Cualquier duda, estoy en línea, un poco complicada, pero estoy en línea, ¿vale? Pues nada, a darle, muchachos. Todo esto tiene un aporte de forma individual.